Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen cuando leen los textos bíblicos. No la pregunta espiritual ni la teológica. La pregunta médica. ¿Qué estaban haciendo exactamente los sacerdotes, los profetas y los sanadores del mundo antiguo cuando prescribían plantas específicas para enfermedades específicas? ¿Era superstición? ¿Era ritual sin fundamento? ¿O era medicina real aplicada por personas que habían acumulado siglos de observación clínica sin tener el vocabulario para explicar los mecanismos? Porque hay algo que la historia de la medicina tiende a pasar por alto. Antes de que existieran los hospitales, las farmacéuticas y los laboratorios de síntesis química, los médicos del mundo antiguo eran botánicos. Conocían las plantas con una precisión que no era mística sino empírica. Sabían que funcionaba porque lo habían visto funcionar generación tras generación. Y los textos bíblicos documentan esas prescripciones con una especificidad que no es accidental. Hoy la ciencia moderna tiene los instrumentos para explicar por qué cada una de esas plantas hacía lo que los médicos bíblicos decían que hacía. Lo que encontró es fascinante. 1. Bálsamo de Galaad. La medicina de heridas más antigua documentada y lo que la química encontró en ella. Hay una pregunta que aparece 2 veces en el libro de Jeremías con una carga de desesperanza que trasciende lo poético. ¿No hay bálsamo en Galaad? La pregunta no era retórica en el sentido moderno. Era una pregunta médica real sobre la disponibilidad de un recurso terapéutico específico que toda la región conocía como el tratamiento de referencia para heridas, infecciones y enfermedades de la piel. El bálsamo de Galaad, producido por el árbol Commiphora gileadensis en la región que hoy corresponde a Jordania e Israel, era tan valioso médicamente que aparece en la historia de José, vendido por los mercaderes ismaelitas que llevaban bálsamo hacia Egipto junto con él. Los faraones lo usaban. Los sacerdotes lo prescribían. Y cuando los químicos modernos analizaron su composición, encontraron una mezcla de monoterpenos, sesquiterpenos y ácidos resínicos con propiedades antimicrobianas de amplio espectro, efectos antiinflamatorios documentados sobre las vías NF-κB, y actividad cicatrizante que acelera la formación de tejido granular en heridas abiertas. Los estudios sobre extractos de Commiphora gileadensis confirman actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus, Streptococcus y bacterias gramnegativas comunes en infecciones de piel. La pregunta de Jeremías no era poesía sobre la desesperanza del alma. Era el lamento de un médico que sabe exactamente qué medicamento necesita su paciente y no puede conseguirlo. 2. Canela. La especia del tabernáculo cuyo compuesto activo la ciencia del azúcar en sangre estudia intensamente. En el libro del Éxodo, cuando Dios da instrucciones precisas sobre la composición del aceite sagrado de unción, la canela aparece nombrada específicamente con una cantidad determinada. No como añadido opcional, como ingrediente principal con peso exacto. Cinnamomum verum, la canela real de Sri Lanka que se distingue de la acacia por su perfil de compuestos activos, era tan valiosa en el mundo antiguo que aparece en los textos bíblicos junto al oro y los tejidos más preciados como símbolo de riqueza extrema. Los proverbios la describen perfumando el lecho. El Cantar de los Cantares la incluye entre las especias más preciosas del jardín del amado. Y la razón de ese valor, que iba mucho más allá del perfume, tiene una explicación bioquímica que los investigadores de diabetes tipo 2 están estudiando con particular interés desde hace 2 décadas. La canela contiene cinamaldehído, el compuesto que le da su aroma característico, y proantocianidinas con propiedades insulinomiméticas documentadas, es decir que activan los receptores de insulina de manera similar a la insulina misma, mejorando la captación celular de glucosa. Los ensayos clínicos controlados han demostrado reducciones de entre el 18 y el 29% en la glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2 después de periodos de consumo regular. Reduce también el colesterol LDL y los triglicéridos de manera consistente en los estudios. Tiene propiedades antimicrobianas que los conservadores de alimentos modernos intentan replicar sintéticamente. Era el medicamento del tabernáculo sagrado. Resulta que era uno de los mejores reguladores metabólicos que la naturaleza había producido. 3. Nardo. El ungüento que María usó en Jesús y que la neurociencia estudia como ansiolítico.
El episodio es uno de los más memorables de los evangelios por su carga emocional y por la reacción que genera en los presentes. María toma un frasco de nardo puro, un perfume de altísimo valor, y lo derrama sobre Jesús. Los discípulos reaccionan con indignación ante el aparente desperdicio. Y Jesús los detiene. Lo que María estaba usando era Nardostachys jatamansi, una planta de las regiones montañosas del Himalaya que viajaba a lo largo de las rutas de comercio hasta el Mediterráneo a un precio que justificaba la reacción de los discípulos, ya que el frasco que María usó representaba aproximadamente un año de salario de un trabajador. Ese precio no era únicamente por el perfume. Era por lo que la planta hacía. La medicina ayurvédica y la medicina persa de la época conocían el nardo como un sedante, un ansiolítico y un tónico nervioso de primera línea. Y cuando los neurofarmacólogos modernos analizaron sus compuestos activos, encontraron jatamansona y nardosina, sesquiterpenos con efectos documentados sobre el sistema GABAérgico, el mismo sistema que los ansiolíticos farmacéuticos modernos como el diazepam modulan para producir su efecto calmante. Los estudios han confirmado que los extractos de Nardostachys jatamansi reducen la ansiedad de manera estadísticamente significativa en modelos animales y tienen efectos neuroprotectores sobre las neuronas dopaminérgicas que los investigadores de Parkinson están estudiando con atención creciente. Lo que María derramó no era solo un perfume de lujo. Era el mejor ansiolítico y neuroprotector disponible en el mundo antiguo. 4. Incienso de Boswellia. El regalo de los magos que la reumatología moderna convirtió en tratamiento clínico. Cuando los magos de Oriente llevan al niño Jesús sus 3 ofrendas, el oro, el incienso y la mirra, la interpretación tradicional las trata como símbolos espirituales de realeza, divinidad y mortalidad. Pero hay una lectura paralela que los médicos del mundo antiguo habrían entendido inmediatamente. Los 3 regalos eran también los 3 medicamentos antiinflamatorios más potentes disponibles en el mundo conocido de la época. El incienso de Boswellia, producido por el árbol Boswellia sacra que crece en el sur de Arabia y el este de África, era prescrito en el Antiguo Testamento como parte de los rituales de purificación y aparece en papiros médicos egipcios como tratamiento para condiciones inflamatorias articulares y respiratorias. Los ácidos boswélicos, los compuestos activos de la resina, han sido tan convincentemente estudiados en el contexto de la artritis reumatoide y la osteoartritis que el extracto estandarizado de Boswellia serrata está aprobado en varios países europeos como tratamiento médico para estas condiciones. Los ensayos clínicos controlados muestran reducciones significativas en el dolor articular, la rigidez matutina y los marcadores inflamatorios comparables a los antiinflamatorios farmacéuticos de referencia, pero con un perfil de seguridad gastrointestinal notablemente mejor. El mecanismo es la inhibición selectiva de la 5-lipoxigenasa, la enzima que produce leucotrienos inflamatorios, sin los efectos sobre la ciclooxigenasa que hacen a los antiinflamatorios convencionales problemáticos en uso prolongado. Los magos trajeron un ungüento sagrado. La reumatología moderna lo convirtió en tratamiento clínico aprobado. 5. Cassia. La especie hermana de la canela que el sacerdocio del Éxodo conocía y la ciencia antimicrobiana redescubrió. La casia aparece en el Éxodo junto a la canela como ingrediente del aceite sagrado de unción que Dios prescribe a Moisés con proporciones específicas. Aparece en el Salmo 45 perfumando las vestiduras reales. Aparece en Ezequiel como mercancía de comercio de alto valor entre las naciones de la región. La Cinnamomum cassia, que los botánicos modernos distinguen claramente de la canela real aunque compartan familia y nombre comercial en muchos mercados, tiene un perfil de compuestos activos distinto que sus propias propiedades medicinales específicas. Su contenido en cinamaldehído es significativamente más alto que el de la canela de Ceilán, lo que la hace más potente como antimicrobiano pero también más fuerte en sabor y en potencial irritante en dosis altas. Los estudios sobre el cinamaldehído de la casia como agente antimicrobiano son extensos y consistentes. Inhibe activamente el crecimiento de bacterias como Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, E. coli y Staphylococcus aureus, con concentraciones inhibitorias mínimas que la sitúan entre los antimicrobianos naturales más potentes estudiados. Su actividad antifúngica contra Candida albicans está bien documentada. Y sus efectos sobre el biofilm bacteriano, esa capa protectora que las bacterias forman para resistir los antibióticos,
son especialmente interesantes para los investigadores de resistencia antimicrobiana. El sacerdocio del Éxodo la incluía en el aceite que ungía y supuestamente purificaba. La microbiología moderna confirma que ese aceite tenía propiedades antisépticas reales y medibles. 6. Ruta. La hierba que Jesús mencionó que los fariseos diezmaban y que la farmacología moderna estudia como antiespasmódico y antiparasitario. La ruda es la segunda hierba que Jesús menciona por nombre en los evangelios, junto al comino y la menta, en el contexto de su crítica a los fariseos que la diezmaban con meticulosidad mientras descuidaban la justicia. Como ocurre con el comino, el hecho de que fuera diezmada indica que su valor en la economía de la época era suficiente para ser grabada. La ruta graveolens es una planta de fuerte aroma y sabor amargo que la medicina tradicional mediterránea y del Medio Oriente usaba para cólicos, espasmos intestinales, parásitos, menstruaciones irregulares e infecciones. Y cuando los farmacólogos modernos analizaron sus compuestos activos, encontraron una justificación específica para cada uno de esos usos. La rutina, el flavonoide más abundante en la ruda y del que toma su nombre, tiene efectos vasoprotectores y antiinflamatorios documentados, con estudios que muestran reducción de la fragilidad capilar y propiedades antiagregantes plaquetarias. La quinolona y las cumarinas de la ruda tienen actividad antiparasitaria confirmada contra varios tipos de helmintos intestinales. Sus alcaloides tienen efectos espasmolíticos sobre el músculo liso intestinal que explican su uso tradicional para cólicos. Los aceites esenciales tienen propiedades antimicrobianas documentadas. La ruda requiere precaución porque en dosis altas tiene efectos tóxicos y está contraindicada en el embarazo, lo que demuestra que es un compuesto farmacológicamente activo real y no una hierba inerte. Los fariseos la diezmaban porque valía dinero. La farmacología moderna confirma que era dinero bien invertido. 7. Enebro. El árbol bajo el que un profeta exhausto se durmió y que la ciencia antimicrobiana estudia como antibiótico natural. Hay una escena en el primer libro de Reyes que tiene una dimensión médica que casi nadie analiza en esos términos. El profeta Elías, después de una confrontación física y emocionalmente agotadora con los sacerdotes de Baal, huye al desierto, se sienta bajo un árbol de enebro, y le pide a Dios que le quite la vida. Está en un colapso completo. Lo que sigue es revelador. Un ángel lo toca, le da de comer una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua, y le dice que se levante porque el camino que tiene por delante es largo. Elías come, bebe y se vuelve a dormir. El ángel regresa, lo despierta de nuevo, y le da más comida para el viaje. El árbol bajo el que Elías se refugió, el Juniperus poenicea o enebro fenicio común en el desierto del Negev donde ocurre la escena, no era solo sombra en el desierto. Era medicina ambiental pasiva. Los aceites volátiles que emite el enebro, principalmente alfapineno, sabineno y terpinen 4-ol, tienen actividad antimicrobiana documentada que hace del aire alrededor del árbol un ambiente menos favorable para los patógenos. Las bayas de enebro contienen flavonoides, diterpenos y aceites esenciales con propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngicas y antiinflamatorias confirmadas en múltiples estudios. El terpinen 4-ol, el compuesto más activo de las bayas, es el mismo que hace al árbol de té australiano uno de los antisépticos naturales más estudiados y utilizados en medicina integrativa actual. Los estudios han demostrado que el extracto de bayas de enebro inhibe activamente bacterias resistentes a antibióticos incluyendo cepas de E. coli y Klebsiella pneumoniae. La tradición herbal europea lo usaba para infecciones urinarias, problemas digestivos y condiciones inflamatorias articulares con una consistencia que la investigación farmacológica moderna está confirmando sistemáticamente.